es un punto de partida. Antonio Pachi Raed, muchas gracias por tu visita al programa. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con vos, Pedro querido. Para mí también. Estuviste escuchando el editorial. Sí. A los peronistas que les gusta ganar, le tenés que explicar en qué proceso está el peronismo después de la derrota, y aquellos que no son peronistas se sienten libres pensadores, pero que optan por el peronismo cuando tiene un buen candidato, también están mirando cómo va a asumir el peronismo este desafío que tiene de reacomodarse en el mapa político. Bueno, a ver, el peronismo genuino, el peronismo auténtico, aquel peronismo que decidió, digamos, de una manera muy férrea comenzar con la industrialización de nuestro país, fue aquel peronismo precisamente de la justicia social, aquel peronismo de los derechos, no solo laborales, sino también derechos civiles, el tema de la incorporación del sufragio femenino, etc. Ese peronismo enamoraba por sus acciones y, de paso, digamos, la gente podía, en cierta forma, palpar en la cotidianeidad de sus vidas lo que era realmente la doctrina justicialista. Doctrina de la justicia social que fue finalmente receptada por la Constitución del 94, porque así como la Constitución del 49 era una constitución de vanguardia a nivel mundial, con toda una serie de institutos que después irrumpieron en lo que es el ámbito de la legislación argentina, bueno, sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que la revolución del 55 dejó sin efecto aquella Constitución del 49 y la Constitución del 94 le da jerarquía constitucional precisamente a la justicia social que el presidente actual directamente la niega, ¿no es cierto?, y la rotula como una gran estafa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese peronismo? El peronismo hace muchísimo tiempo que dejó de enamorar. Lamentablemente el peronismo dejó de enamorar. Al peronismo se lo dejó de militar hace ya muchísimos años. Esto de tener, digamos, alguna militancia lo suficientemente explícita, lo suficientemente abarcativa como para plantear una suerte de simbiosis con la sociedad. Lamentablemente el peronismo se llenó de burócratas. Y al llenarse de burócratas y oportunistas, para lo único que pasó a ser útil o pasó a servir fue precisamente para ser una herramienta electoral y nada más que ganar elecciones. Entonces, creo que después de lo que sucedió con estas dos derrotas electorales que tuvo el justicialismo, la primera allá por 2015 a manos de Macri y esta otra en el 23 a manos de Milei, realmente creo que en ambas oportunidades quedó faltando por parte del peronismo una autocrítica que surgía imperativa, que surgía imperioso realizar. Porque no puede, digamos, un estado de situación como el que nos llevó a las derrotas que refiero y de pronto a manos de propuestas que, en definitiva, fueron meramente marketineras. Porque de pronto, si se proclamaba el cambio, si se proclamaba, en definitiva, un quiebre en lo que podría ser la gestión de los recursos públicos, etcétera, bueno, nada de eso se vio, porque, a ver, ni con Macri y menos ahora con este señor que dice que él va a aplicar la motosierra, que va a ser austero, que esto y que lo otro, y en definitiva la única austeridad es precisamente para los más débiles, para aquellos que en definitiva no tienen, digamos, la igualdad de oportunidades que debe imperar, digamos, en una sociedad y que con un gobierno como el presente nunca más podrán llegar a aspirar a una movilidad social ascendente. El peronismo tampoco garantizó eso en los últimos gobiernos.
Bueno, digamos que por lo menos el peronismo se presentaba, quizá caricaturizado, en una postura de pronto bastante más amigable, ¿no es cierto?, que estos gobiernos de derecha o digamos que de signo liberal, porque lo único que no tiene el actual gobierno es precisamente la preservación de las libertades individuales, digamos, que es la piedra basal de todo liberalismo, ¿no es cierto? Vemos cómo hay cercenamiento de la libertad de prensa, de los derechos civiles elementales y, ¿por qué no?, hasta de los derechos humanos. Vos lo dijiste en tu editorial, hoy hay un 70% de nuestra niñez que está en la franja de la inseguridad alimentaria porque no llega a incorporar diariamente la cantidad de proteínas que necesita su organismo para crecer sano, para que su cerebro se desarrolle Pachi, adecuadamente. Yo lo que veo que el peronismo tiene que hacer un esfuerzo enorme porque le cambió el electorado, hay muchos chicos jóvenes. Cuando vos le hablas de Perón es un dato histórico y cuando vos le hablas de la doctrina del justicialismo está vaciada de contenido. O sea, le tienen que hablar a jóvenes que los tienen que convencer qué les va a garantizar el peronismo. A ver. Con la cantidad de recursos que manejó el peronismo, desde que Néstor Kirchner decidió, aun cuando se diga que parcialmente, que no fue totalmente, aun cuando se diga lo que se diga, ¿sí? Para mejor, ¿no es cierto? Fueron años con superávit fiscal genuino, ¿no?, como este actual, ¿no es cierto?, que es absolutamente dibujado, con superávit fiscal genuino y demás. Y la fuerza que emergía, ¿sí?, como aquella fuerza que en definitiva debían ser los difusores de la doctrina, ¿sí?, debían ser los apóstoles que tenían que salir a predicar la doctrina de la justicia social, etcétera, etcétera. Esos jóvenes, que son los que forman parte de la cámpora, se terminaron convirtiendo en burócratas. Se dedicaron a administrar la, diría, no sé, exorbitante cantidad de recursos que se puso a su disposición para que desarrollen una tarea de concientización en las capas sociales más permeables a dicha tarea, como puede ser precisamente la juventud. Resulta que no salieron a predicar absolutamente nada, no enamoraron a nadie y hoy nadie habla de la doctrina justicialista. Sí hay una lideraza que enamora precisamente, ¿por qué? Porque tiene algún tipo de nota de rebeldía, algún tipo de nota de disrupción, porque dialécticamente realmente es impecable, ¿no es cierto? Y hay muchísima gente que ha recibido de su parte algún tipo de cobijo, algún tipo de respuesta desde el Estado, y por eso hoy precisamente la idolatran, que es Cristina Fernández de Kirchner. Pero el peronismo hacia adelante que tiene un techo y un piso que están prácticamente pegados, ¿no es cierto?, el uno con el otro. Por lo tanto, el peronismo se debe una profundísima autocrítica, desarrollar algún tipo de estrategia electoral que le permita a la gente reconciliarse con la política o que la política le pase a interesar. Porque ¿qué hizo el ciudadano? El ciudadano que votó a Milei, ¿no es cierto?, con la esperanza de algún tipo de cambio y demás, y que hoy vive mortificado por las privaciones, en todo sentido, ese ciudadano, en vez de ir a votar en contra de Milei, cuando ve que a los que tiene que votar son los mismos que estaban antes, y sale disparando y directamente no concurre a las urnas. Por eso la gran cantidad de ausentismo que se viene registrando
en las últimas elecciones que hubo en las distintas provincias, etcétera, que vimos cómo, ¿no es cierto?, el 50% del padrón directamente no fue a votar. Sí. Que es un fenómeno que... La última pregunta y cortita, cuando vos decís el peronismo hacia adelante tiene que hacer mea culpa y pensarse hacia adelante, ¿lo tiene que hacer con el kirchnerismo o tiene que dejar al kirchnerismo de lado porque es como una mácula de la cual se tiene que separar? No es ninguna mácula, no, al contrario, no es ninguna mácula. Yo creo que realmente el kirchnerismo... Los principales dirigentes del kirchnerismo tienen causas judiciales y muchos van a terminar presos. Lo que tiene que hacer es buscar una determinada verticalidad, que en este caso solo lo puede aportar a esa verticalidad, solo la puede aportar una liderazgo del nivel de Cristina, y hacia abajo tratar de desarrollar un trabajo de reconciliación de la sociedad con lo que, en definitiva, es el marco aspiracional, vivencial de cualquier ser humano, que atraviesa, lógicamente, la justicia social y que tiene, ¿no es cierto?, las aspiraciones básicas de tener un buen vivir para ellos y para su progenie, para su hijo. Bien. Fundamentalmente. Antonio Pachirraet. Siempre es un gusto escucharte. Gracias, querido. La verdad, un honor poder compartir con vos. Ya volvemos. Es un punto de partida.